Iniciando grabación y transmisión. Muy buenas tardes. Como ustedes conocen, yo soy profesor de la materia de ontología jurídica, pues ya de larga data, desde hace muchos semestres, y bueno, en lo posible espero seguir siéndolo, ¿no? El día de hoy estamos comenzando una serie de conferencias sobre ética y derecho. Ese es más o menos el tema general. Sin las leyes, pues frente a el logro principal que se supone que debe perseguir todo el estudio del derecho, es decir, la profesión de ustedes, que es el bien mayor tanto para la sociedad entera como para cada una de las personas, para los individuos, ¿no? Porque hay mucha gente también, que ese es un tema que tenemos que discutir muy a fondo, si hay pelea entre el derecho de las personas una por una y el derecho del bien general, ¿debe primar alguno de ellos o no? O nos lavamos las manos al respecto. Ese es un tema que hay que tocar, ¿no? Y pues, como ven ustedes, estos temas no son menores, sino que son temas de primerísima importancia para quienes, como ustedes, estudian la ley, las leyes. Bueno, el día de hoy teníamos planificado que comenzara sus conferencias el doctor Fabián Corral, que yo al menos a mis estudiantes, veo que hay acá 2 o 3 de mis estudiantes, sí, les había indicado que él es un experto de larga data, es decir, de hace décadas, en estos temas. O sea, obviamente es un doctor en jurisprudencia, además de ser académico de la lengua, pero yo les presentaré el próximo viernes cuando él venga, o mucho mejor el señor decano, por supuesto. Y ha habido un inconveniente con su llegada a esta conferencia y por eso, aprovechando que ustedes han tenido la gentileza de venir, ¿no? Han sido convocados y han venido, tal vez por ser la primer día, pues otros compañeros de ustedes de otros cursos no han podido venir, bueno, pero lo remediaremos para que haya aquí un buen quórum cuando él esté. Pues queríamos, el señor decano y mi persona, a presentarles un poco esta problemática tan compleja de derecho versus ética. O sea, qué papel juega la ética en el campo del derecho y, por lo tanto, qué consecuencias para la administración de la ley puede tener esa relación problemática entre estos dos polos que son, al fin y al cabo, transversales a toda la sociedad, ¿no? La ley, en cualquier acto personal o colectivo, rige a los ciudadanos de cualquier país del mundo. Es transversal a todas las dinámicas de cualquier sociedad. Pero la ética también lo es. La ética es transversal, es decir, la ética es desde ética personal hasta ética colectiva, ética política, ética... Bueno, menos mal que no tenía mucho trago, si no hubiéramos hecho aquí una desgracia, ¿no? Entonces, ven, ambos campos de, digámoslo así, de la realidad son transversales. Y en ese sentido puede haber un diálogo muy rico y muy complejo entre derecho y ética. Pues no sé si tú quisieras comentar del asunto. Por supuesto. A ver, ya tuve la oportunidad de presentarme hace unos minutos con ustedes. Yo soy el decano de la facultad. Llevo en el decanato hace ya un par de años. Y pues con Emilio, desde mi llegada, hemos conversado sobre la necesidad de fortalecer los temas relacionados con la ética profesional en la Facultad de Derecho. Emilio es un profesor también de muchos años de experiencia, no quiero decir de muchos años de edad, pero sí de experiencia sin duda alguna. Y tanto es así que fue mi profesor de lógica jurídica
en el propedéutico hace alrededor de 33, 34 años, así que ya se pueden imaginar la edad que tenemos tanto Emilio como yo. Y pues fue uno de los maestros que me marcó en los inicios de mi carrera en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y que fue muy grato para mí luego de tantos años venir al decanato y encontrarme con Emilio. Y lo digo porque una vez cuando está en el lado donde ustedes están como estudiante, no necesariamente valora a aquellos que están en este lado de la ecuación, por diferentes razones. Primero, porque pues, a veces uno todavía no tiene el conocimiento del espectro profesional para saber quiénes son esas personas. Y segundo, porque pues también uno a veces, cuando tiene el gran beneficio de tener la edad que tienen la mayoría de ustedes, pues tiene otras cosas en la mente y no necesariamente está concentrado en los temas jurídicos, legales, de la profesión. Y por eso les transmito a ustedes que Emilio, a la persona que tiene como profesor varios de ustedes, quienes están conectados de manera virtual, tienen un gran privilegio de tener una persona de una gran experiencia que ha entregado su vida a la enseñanza de los abogados, probablemente más de 40 generaciones hoy en día de la práctica profesional del derecho en el país. Y por otro lado, Fabián Corral Urbano de Lara, otro de mis profesores en la misma universidad. Fabián Corral luego fue el decano fundador del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito, donde yo fui, gracias a la invitación de Fabián, vicedecano fundador de ese colegio, la Facultad de Derecho, hace ya muchos años. Y Fabián, como decano, pues ha sido, y como profesor y como educador de muchas generaciones de abogados, sigue siendo una luz de lo que debe ser el ejercicio profesional de cualquier abogado en su práctica profesional. Lo menciono porque yo he tenido el privilegio de conocerlo desde que era estudiante con ustedes, luego como colega en una facultad, luego como amigo y como profesional del derecho. Tanto es así que con él conjuntamente hemos presentado amicus curiae en la Corte Constitucional, por el respeto que nos tenemos como profesionales, por una cercanía ideológica en temas jurídicos. Y creo que es un privilegio para nosotros como Facultad de Derecho de la UDLA contar con un invitado, porque pues, esa es la categoría de Fabián, es un profesor invitado para dialogar con ustedes en algunas sesiones al final de este semestre, que es el tercer progreso de esta materia de deontología jurídica. Y el fin de esas conversaciones que tendrá Fabián con ustedes a partir del próximo viernes, por la confusión que se generó hoy para su llegada, es que puedan conversar con Fabián de una manera directa sobre estos temas que generan tanta preocupación en la práctica profesional. El tema de la ética profesional no es solamente los principios de Couture o los principios que puedan existir del ejercicio profesional plasmados en algún código de ética, sino que es con lo que nos encontramos cara a cara los abogados en el ejercicio diario de nuestra profesión, que son los dilemas éticos en el ejercicio profesional. ¿Qué tipo de dilemas éticos? Por ejemplo, ¿tomo o no la representación de un caso de un cliente que está buscando contratarme como su abogado? Hoy tenemos el caso Metástasis, un caso que me imagino que todos ustedes lo habrán leído en las noticias, que ha sido objeto de mucha discusión las últimas semanas en el país, donde uno como abogado ve el tipo de dilema ético al que se puede encontrar un abogado. Es decir, ¿represento o no los intereses de un narcotraficante, por ejemplo? Cuando eres un penalista, un abogado dedicado a la práctica penal, por ejemplo, y eres una persona que has dedicado tu ejercicio desde que iniciaste tu profesión al estudio del derecho penal y a la práctica penal, y el día de mañana llega un personaje a pedir que lo representes porque lo están acusando de delitos relacionados con el narcotráfico,
Y tienes que tomar esa decisión y decir, bueno, eso es lo que, para lo que me he preparado, eso es lo que yo conozco. He estudiado estos temas con Nicolás Burneo, con Marcela Dafonte, con cualquiera que haya sido el profesor en la facultad. He estado en estudios jurídicos que tienen una práctica penal y para eso me he preparado. Y viene un potencial cliente que me ofrece unos honorarios interesantes para que represente sus intereses. ¿Lo hago o no lo hago? Y ese es un dilema ético, ¿sí? Primero, el dilema de que toda persona, no importa el delito que haya cometido, tiene derecho a una defensa, ¿sí? Ese es un principio básico de carácter universal. Y por eso los estados tienen la obligación en materia de derechos fundamentales de tener toda una estructura creada para representar los intereses de las personas que no tengan los medios económicos o que no hayan conseguido por cualquier razón una representación legal para que esa representación sea prestada por el Estado, ¿sí? Para eso sirve y para eso existe la Defensoría Pública. Ese es el fin último de una institución pública creada por el Estado, que está en la Constitución del Ecuador, para representar los intereses de personas que requieren esa representación legal. Y está encaminada a cumplir con ese principio de que toda persona, no importa el delito del que se le acuse, tiene derecho a contar con una representación legal. Ahora bien, ¿está todo abogado obligado a representar los intereses de potenciales clientes? Por supuesto que no. Uno tiene la libertad, en el libre ejercicio de la profesión, de elegir a los clientes que uno quiera representar, ¿sí? Y si uno, en ese ejercicio legítimo de la profesión, decide representar los intereses de una persona que está acusado de narcotráfico o que ya ha sido condenado en casos de narcotráfico, ha recuperado su libertad y nuevamente está siendo juzgado por delitos vinculados al narcotráfico, pues es el derecho de ese profesional de elegir o no representar. Y es ahí donde vienen estos temas de los dilemas éticos, desde el punto de vista deontológico, ¿sí? Y hay absoluta libertad de elección por parte del abogado de saber a quién representar y escoger finalmente a qué clientes quiere representar. El hecho, y esto les pregunto a ustedes, el hecho de representar a una persona que está siendo acusada de narcotráfico, ¿eso descalifica a un profesional del derecho? En principio. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no, porque también, digamos, un abogado puede separar a veces, no sé, como sus creencias de, digamos, su profesión. Entonces, a lo mejor es solo su trabajo y él no es que esté, digamos, completamente de acuerdo, pero por trabajo a lo mejor sí acepte el caso. Es el libre ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde encuentra uno el límite de ese ejercicio profesional? Y por eso menciono el caso Metástasis, en donde de conformidad con la información pública a la que hemos tenido acceso los ciudadanos, en lo que se ha ido publicando, al parecer de esa evidencia se puede desprender que hay ciertos abogados que han ido más allá de ese ejercicio profesional. Es decir, que no solamente se han limitado a representar los intereses legales de un cliente, sino que de alguna manera, a través de la asesoría legal, les han ayudado a poder encubrir potenciales delitos con ese conocimiento que tiene un abogado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo sé como abogado, porque ese cliente me lo comunica en esa relación privilegiada que existe entre un abogado y su cliente, que es como la relación de un cura con la persona que se confesa. Hay una obligación de secreto profesional. Y si yo en esa relación de secreto profesional abogado-cliente, mi cliente me dice, mira, sí, efectivamente, aquí hay unos recursos económicos que yo he adquirido no necesariamente de una manera muy lícita, y lo que requiero es construir una estructura corporativa para poder mover estos recursos y poderlos limpiar de la fuente originaria que fue un cometimiento de un delito. Y ese abogado le ayuda a estructurar todo un vehículo corporativo con estructuras en paraísos fiscales,
para que entren esos recursos económicos y se laven a través del sistema financiero. ¿Hasta dónde llega ese ejercicio profesional y se convierte ya en algo distinto, que es en la asistencia para el cometimiento del delito? ¿Sí? Y ese es el tipo de dilemas éticos a los que probablemente muchos abogados que ahora están involucrados en esta trama de corrupción y de delitos que se ven ahora confrontados con la administración de justicia. Y ese es el tipo, probablemente, de dilemas éticos al que ustedes se van a encontrar el día de mañana. ¿Represento o no represento a este cliente? ¿Represento o no esta causa? Porque no va con mis principios. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que está acusada, digamos, de haber cometido un delito porque hubo un proceso médico de aborto, ¿sí? Y no está dentro de las causales que se permiten bajo la legislación ecuatoriana para que ese aborto se haya producido. Y yo soy una persona muy católica y estoy en contra del aborto, tengo una visión conservadora sobre el tema, sin embargo soy un experto en este tipo de asuntos legales y lo tomo y represento a esa cliente que está siendo acusada de haber cometido un aborto. Esos son dilemas éticos, porque son temas que me confrontan frente a un tema en donde yo tengo una visión, una posición ideológica, una posición de principios que probablemente se alejan, ¿sí? O están en directa confrontación con el caso o potencial caso que me va a tocar representar de un cliente. Ese es el tipo de problemas al que un abogado, una abogada se confronta en su práctica jurídica. El CIAL. ¿Saben lo que es el CIAL? Centro de Asistencia Legal. El Centro Integral de Asesoría Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Muchos de ustedes van a pasar por el CIAL para hacer sus prácticas profesionales y se van a encontrar con dilemas éticos cuando les toque representar a clientes. La mayoría de esos clientes serán personas de escasos recursos que no tienen acceso para pagar los servicios profesionales de un abogado, de una abogada, y por lo tanto acuden a este tipo de centros que prestan servicios gratuitos a gente de escasos recursos. Y les va a tocar ver casos en donde viene una cliente, por ejemplo, en donde alega que está siendo objeto de violencia intrafamiliar, violencia por parte de su pareja, y quiere una representación calificada, y acude al CIAL. Y de repente acude al mismo CIAL la otra parte de esa ecuación, la pareja que está siendo acusada de violencia, y dice, miren, yo necesito una representación legal porque estamos en este proceso de divorcio con mi pareja y quiero pues realizar la división de los bienes patrimoniales que hemos adquirido en esa relación patrimonial, en esa relación conyugal. Y hay dos potenciales clientes. ¿A cuál represento? ¿O representamos a los dos? ¿Será eso posible? En principio no, ¿no es cierto? No puedes representar intereses que son directamente opuestos. O creas lo que denominan, y que es un término que viene del derecho anglosajón, un Chinese wall, una pared china, como la pared de la China, esta pared gigante, en donde creas una pared virtual, ¿no es cierto?, en el CIAL, en donde uno de los practicantes, con la asesoría de uno de los abogados del CIAL, representa los intereses de una parte y los intereses opuestos de la otra parte son representados por otro de los practicantes del CIAL, con la asistencia de otro de los abogados, en donde hay intereses contrapuestos. ¿Es eso posible? Esos son temas que nos generan una confrontación de intereses, un conflicto de intereses, posibles dilemas éticos profesionales y hasta dónde podemos llegar con ese tipo de dilemas. Entonces, les estoy dando este tipo de ejemplos para que ustedes vean que estos temas que muchas veces los ve uno como meramente abstractos, ¿no es cierto? Estos temas deontológicos, estos temas de principios de la profesión, no son necesariamente los 10 mandamientos, y aquí tenemos que todos ser puros
como en la religión. No, estos son temas que se viven en la práctica diaria del derecho y a los cuales ustedes tienen que llegar a la profesión con esa conciencia, para con esa conciencia poder confrontarlos de manera adecuada, con lo que ustedes consideren, primero, que es legal desde el punto de vista jurídico, es decir, que yo en mi práctica profesional no estoy violando norma expresa de ese ejercicio profesional que me puede acarrear ya sea una sanción de carácter administrativa, como por ejemplo una exclusión de la barra de abogados por haber incumplido con alguna de los principios aplicables al ejercicio profesional, o una sanción de carácter civil por un daño causado a un cliente por una mala práctica profesional, o inclusive una sanción de carácter penal por haber cometido un delito de manera consciente o inconsciente, porque la ignorancia, y menos aún la ignorancia de un abogado, exime de responsabilidad. ¿Quién más que un abogado no debería saber exactamente cuáles son los límites de la aplicación de las normas y del ejercicio profesional? Es decir, ustedes, el día de mañana, como abogadas y como abogados, tienen una carga adicional que cualquier otro ciudadano, porque ustedes se presume que conocen mucho más el derecho que cualquier otro ciudadano común y corriente, y por lo tanto tienen una carga mayor en ese respeto a la norma jurídica y saber cuáles son los límites en los cuales nos podemos mover en la aplicación de esas normas. Bueno, pues, como ven ustedes, el marco de referencia que estamos presentando acá con el señor decano es un marco muy variopinto, es decir, tiene muchos colores, tiene muchas aristas, tiene muchos recovecos y por tanto es un marco muy complejo, tremendamente complejo. Pues para poner una complejidad adicional a la que el doctor Álvaro Galiño nos ha presentado, pues yo voy a poner otras complejidades aquí sobre la mesa para que ustedes lo tomen como base digamos así, para poder discutir, conversar, dialogar con el doctor Fabián Corral a partir del próximo viernes, ¿no? Ustedes han estudiado, todas, han estudiado una materia previa a deontología jurídica, pero que está en la misma línea, que se denomina filosofía del derecho. Si no me equivoco, ¿verdad? Todos ustedes han aprobado dicha materia. En filosofía del derecho hay dos grandes corrientes que necesariamente hay que considerar. Una de ellas es la más antigua de todas, que realmente ha dominado el panorama histórico del derecho hasta, por lo menos, la Revolución Francesa, ¿no? Sí, hasta fines del siglo XVIII. Se llama el justnaturalismo. Y la segunda corriente, que es la alternativa, como dos caras de una medalla, otra manera también muy reconocible y muy importante en toda América Latina, me voy a referir a ella enseguida, es el justpositivismo, que ha reinado en este continente por lo menos desde fines del siglo XIX hasta cerca de fines del siglo XX. Pero digo por lo menos, porque en varios países también estuvo vigente sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuál es el problema principal de esta pelea, que es una pelea ético-legal? Por eso la estoy mencionando yo en esta introducción que estamos haciendo a la problemática derecho versus ética. ¿Cuál es el núcleo de la diferencia entre estas dos posturas muy diferentes? Bueno, primero, subrayo de nuevo que la tendencia de estas dos que acabo de mencionar, que ha estado vigente a lo largo prácticamente de toda la historia del derecho, y estoy hablando por lo menos desde los primeros pensadores griegos, anteriores incluso a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no?
digámoslo así, cuál es, digámoslo así, el punto de quiebre, el punto en el que la una se separa de la otra. Según el justnaturalismo, estaba presente ya en tragedias griegas como Antígona, ¿no?, en que ella, al hablar al rey, y pues no sé si ustedes recuerdan, este no es el momento de recordar cuál era la trama, pero ella se queja de que están realizando una tremenda injusticia contra su hermano, ¿no?, que es el acusado. ¿Y de quién echa mano? De las ideas que la población tiene acerca de los principales dioses griegos. Y por tanto el designio, los planes que tienen los dioses con respecto a los seres humanos. Y ese tema tiene que ver con el justnaturalismo, es decir, hay una especie de naturaleza humana común, pues, que debemos tener en cuenta a la hora de juzgar los actos humanos desde el punto de vista de la ley, pero también desde el punto de vista de la moral. Yo creo que esto es para mí es un arma. un arma, sí, casi arrojadiza, ¿no? Debo tener yo alguna compulsión interior a asesinar a alguien botándole una botella, ¿no? Bueno, entonces, como ven ustedes, desde el inicio del justnaturalismo formal, es decir, justnaturalismo histórico en Occidente, estoy hablando siglo VI a.C., ya tenemos este dilema muy fuerte de obedezco simplemente a la ley, lo que dice la ley, en Atenas o en cualquier otra ciudad griega, o obedezco lo que dicen pues seres que están por encima de la ley, que serían en aquel momento los dioses, ¿no? Sí. Obviamente Antígona, que es la que defiende esta postura justnaturalista en esa obra, en esa tragedia griega, pues le parece que es más importante el estudio de qué es la naturaleza humana y qué exigencias plantea ella respecto del comportamiento de los seres humanos que la misma ley. Bueno, desde ese momento, pasando por Sócrates, que es posterior a esta tragedia griega, Platón, su discípulo, y Aristóteles, que es aquel que construye la primera ética de la historia de la humanidad, llamada de esa manera, ética. A partir de él, por supuesto, ha habido miles de obras llamadas ética hasta ahora, hasta el siglo XXI, pero que, en el fondo, toman como base a esa primera ética de la historia. Bueno, ya creo que tienen ustedes una idea muy general, y si no, con mucho gusto dialogamos para que esta idea se precise, ¿no?, de qué es el justnaturalismo. Si quieren ustedes, para resumir, ¿no?, el justnaturalismo, ¿no?, supone, es un supuesto filosófico, que existe una naturaleza humana común. No importa si yo soy, no importa el género, hombre o mujer, no importa la edad, niño, adulto o de la tercera edad, no importa la cultura a la que yo me pertenezca, puede ser un palestino, un israelí, un francés o un, no sé, un latinoamericano de cualquier país, ¿no? No importa, todos nosotros, más allá de la cultura a la que nos pertenecemos, muy por encima de las culturas, tenemos una especie de destino común, de naturaleza común, y por eso se llama justnaturalismo. Es un derecho que toma como punto de referencia principal a esa naturaleza común que compartiríamos, es una tesis, todos los seres humanos. Bueno, ya tenemos ahí una tesis general que, repito, es la que ha dominado todo el pensamiento de Occidente desde esa tragedia griega a la que yo me he referido, en realidad desde antes, desde la misma épica griega, ¿no?, la Ilíada y la Odisea, hasta hoy. Pero hubo otra manera de interpretar el derecho
que les he mencionado hace un momento, que se llama positivismo. Y esa manera de interpretar el derecho, como bien dice la palabra jus es derecho, positivismo quiere decir la ley como tal, el texto de la ley positiva, o sea, la ley vigente, la ley que existe en cualquier ordenamiento jurídico del mundo, la nuestra del Ecuador, ¿no?, que son decenas, tal vez cientos de leyes, y presididos todos ellos por una ley suprema, que sería la Constitución. Muy bien, para el positivismo, la fuente de todo derecho es únicamente el texto de la ley. Esto es muy importante, únicamente el texto de la ley. Y por lo tanto, quienes administran la ley, que normalmente son abogados en cualquier estadio, en cualquier puesto que les necesita a los abogados en la sociedad, puede ser como legislador, puede ser como mandatario, ¿no?, de cualquier, tanto a nivel del gobierno central como de gobiernos seccionales, o simple y sencillamente, como mencionaba Álvaro, en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Como abogado defensor, como fiscal o como juez. Pues todos ellos, según el positivismo, ¿no?, tienen que regirse de manera exclusiva, es decir, únicamente deben regirse por la ley vigente. De manera que no hay otros criterios de consideración, sino solo el texto de la ley. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial hubo, después de haber gobernado esta visión justnaturalista, por supuesto en toda Europa, al menos desde la mitad del siglo XIX, pero en algunos casos, en algunos países incluso antes, desde el fin de la Revolución Francesa, desde Napoleón, digámoslo de esa manera, ¿no?, esa visión que yo acabo muy brevemente, muy sumariamente de resumir, que es ese justnaturalismo, con la única fuente de la ley, que sería el texto legal, es decir, el conjunto de textos legales que existen en un ordenamiento jurídico, pues gobernaba, esa visión gobernaba la jurisprudencia, gobernaba la administración de la ley en muchos países. Pero aquí vino un punto de inflexión tremendamente complejo, que eran los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se habían dado en el marco de la Segunda Guerra Mundial, inclusive un poquito antes, en concreto en Alemania, ¿no? Es decir, aquel manoseo del ordenamiento jurídico alemán nazi, desde que Hitler tomó el poder como canciller, y luego ya cuando se instauró el Tercer Imperio Alemán, Tercer Reich, que se llama Reich en alemán, que significa imperio, ¿no?, que pues le permitía a los nazis poner por delante como un escudo protector frente a la moral de la población. Yo estoy siendo legal, yo estoy rigiéndome a la ley tanto civil como militar para actuar como lo hago. Y uno de los alibis, es decir, una de las excusas que tenían quienes cumplían la ley de esa manera, a rajatabla, eran los comandantes del ejército, cuando les habían dicho: señor, usted mate a tantas personas en un paredón, o también gaseles, las grandes factorías de la muerte, que eran los campos de concentración nazis, en que privilegiadamente se eliminaban, entre comillas, se asesinaban a los judíos, primero sometiéndoles a las cámaras de gas y después ya era un segundo procedimiento quemándoles, ¿no? Bueno, pues en los juicios de Nuremberg, una ciudad alemana del sur cerca del sur de Alemania, ¿no?, se juzgó a un grupo importante de líderes nazis por crímenes de lesa humanidad, pues por los hechos que yo acabo sumariamente de presentar en este momento,
Y claro, ellos tenían una defensa. Decían, ah, no, es que yo me regía la ley. Mi coronel, mi general, yo era un soldado, yo debía ser obediente a la jerarquía militar y por lo tanto me vi obligado a actuar de esta manera. Yo no quería, pero me obligó la ley vigente. ¿Ven ustedes? Ius positivismo. Me obligó la ley vigente a cumplir lo que me decían mis jefes, ¿no? Yo debía obediencia sagrada, dentro de la jerarquía militar, a aquellos que me lo ordenaron. Por tanto, yo no soy culpable. Yo solamente soy una persona no deliberante y obediente. Por ahí va la cosa. Por supuesto, se les condenó a todos ellos, porque por encima de la ley vigente consideraron quienes eran jueces de los juicios de Nuremberg, consideraron que por encima del ordenamiento legal de Alemania estaba el principio del valor que tiene un ser humano, la dignidad humana y los derechos humanos que se habían consagrado desde la Revolución Inglesa. La revolución se llama la revolución burguesa de Inglaterra, más o menos a mediados 1640, a mediados del siglo XVII. Después, cuando se creó el Estado nuevo a partir de la independencia de Inglaterra de los actuales Estados Unidos, 1773, si no me equivoco, y después, muy pocos años después, 1789, la Revolución Francesa. Todos esos tres grandes, si quieren ustedes, cambios radicales de la visión de los seres humanos y la instauración de los derechos que ahora están vigentes, ¿no?, en el mundo entero, pues consideraban que por encima de las leyes estaban una serie de derechos que todo ser humano debe, esos derechos deben ser, servir a todos los seres humanos. Todos los seres humanos debemos gozar de los beneficios de esos derechos. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano libre, pues, tenemos dignidad. Entonces, la base del justnaturalismo contemporáneo, desde estos eventos que yo acabo de señalar, ¿no?, las tres grandes, digámoslo así, principios constitucionales, primero inglés, segundo de Estados Unidos y tercero de Francia, de la Revolución Francesa, primaban por encima de la mera ley, del mero texto de la ley. Y era un regreso al justnaturalismo griego. Solo que ahora ya no regido por los dioses, sino regido por esa concepción de que un ser humano es valioso, cualquier persona es valiosa por sí misma, por el mero hecho de ser un ser humano, por el mero hecho de ser una persona. Quien puso esta base de manera filosófica clarísima, y desde entonces nadie le ha discutido este asunto, es el señor Immanuel Kant, alemán, que pues, y tuvo sus escritos en las últimas décadas del siglo XVIII y un poquitito del XIX, murió ya bastante veterano, muy mayor, y dijo que los seres humanos no pueden ser ni comprados ni vendidos, como se hace con un mueble, como se hace con una vaca, como se hace con cualquier cosa a la cual los seres humanos le ascribimos, ¿no?, le adjudicamos un valor, y que por tanto puede ser objeto de intercambio comercial. Entonces yo te doy este valor en especie, de los que yo les he mencionado ahora, y tú me das, por ejemplo, plata a cambio. De manera que haya un equilibrio, pues eso es también parte de la justicia que mencionaba Aristóteles bajo el nombre de justicia conmutativa, justicia de los intercambios, que debe regir los intercambios. Entonces sí,
Eso vale muy bien para cualquier bien, excepto para un ser humano. A un ser humano no se le puede ni comprar ni vender. Y por eso el señor Kant estaba en contra de la compraventa de seres humanos que todavía había en su tiempo, es decir, del esclavismo. El esclavismo, ustedes saben que venía desde hace muchos miles de años. De hecho, ha habido esclavos, por lo menos desde los inicios de los grandes imperios en el mundo. Entre los mayas y aztecas había esclavismo. Entre los mesopotámicos, cuando se lanzó una de las primeras leyes más importantes de la historia de la humanidad, conocida, que es el Código de Hammurabi, también había esclavismo. Y se siguió manteniendo el imperio entre los griegos y en el Imperio Romano, mucho más tarde, ya en tiempos de Cristo un poquito antes, en tiempos de Platón, Aristóteles, que ya mencioné, había esclavismo. Y el esclavismo se ha seguido manteniendo hasta que un imperio moderno, justo sobre la base de estas concepciones de los derechos humanos y de la dignidad humana kantiana, o sea, moderna, pues digo moderna porque la dignidad humana ha existido mucho antes, por lo menos, digo mínimamente, desde que el Nuevo Testamento del cristianismo, ¿no? No importa si es cristianismo ortodoxo, católico o anglicano, el que sea, no importa, ¿no? Desde que se proclamó, pues por Pablo de Tarso, en realidad, fue uno de los quienes extendió esta idea de que todos los seres humanos eran iguales ante Dios. Y claro, por eso puso una bomba política, pues debajo de los poderes que reinaban entonces en el Imperio Romano, y era una bomba contra el esclavismo. Por eso los emperadores romanos, que enseguida se dieron cuenta y dijeron, un momentito, esto no lo podemos permitir. Nos quitan la mano de obra principal del Imperio Romano, que son los esclavos. Así que, por favor, esto no pasa. Y empezaron a perseguirles a los cristianos, no tanto por su religión, porque importaba un carajo, sino por las consecuencias económicas brutales que podía tener si es que se aceptaba el postulado de que todos los seres humanos tenían igual dignidad frente a Dios. O sea, el concepto de dignidad no lo inventa Kant, sino que lo define de tal manera y de manera tan moderna que sirve como base de los actuales derechos humanos. Entonces ahí tenemos esa pelea entre justnaturalismo y justpositivismo, que se vio clarísimamente en este tribunal en que se condenó en 1945 a los criminales de guerra nazis, pero ellos, repito, siempre se defendieron de manera fuerte, no crean ustedes que su defensa era una piltrafa, no. Ellos decían, yo obedecí órdenes y por lo tanto, en base al justpositivismo, yo estaba siendo una persona moral, porque cumplía las normas de mi país. A partir de ese momento creció tremendamente, es decir, a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, 1945, el estudio, la profundización, la teoría del derecho basada en la dignidad humana y los derechos humanos. Y claro, cambió totalmente el panorama, dio la vuelta al panorama, a la base sobre la cual se asienta ahorita el mundo del derecho en todo el globo, en la humanidad globalizada. Ustedes saben, el primer paso fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién de ustedes sabe de qué año fue? Deberían conocerlo. 1948. Ajá, cuando se acabó la guerra. Exactamente, 3 años después de los juicios de Nuremberg, la ONU, que ya se fundó en aquel momento, en 1945,
pues lanzó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ese fue el primer documento internacional del derecho que se supone que debe regir a todos los ordenamientos legales de todas las naciones del mundo para defender esa dignidad humana, ese piso sobre el cual esos cimientos sobre los cuales se construyen los derechos humanos y, por supuesto, los derechos humanos es de esa primera generación, que eran los derechos humanos políticos. Sí, los derechos humanos del individuo, de asociación, de expresión, de libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Pero no paró ahí la cosa, ustedes lo saben, que hay 3 generaciones, por lo menos 3 generaciones de derechos humanos, ¿verdad? Luego vinieron los DESC, derechos económicos. ¿Qué es eso de los DESC? ¿No escribieron derechos humanos? ¿Nadie de ustedes? ¿Por casualidad? No, ¿Ah? no. Ese es de especialidad, ¿no es cierto? Derechos humanos. Pues sí, es especialidad, pero creo que es de primerísima importancia. Creo que es derechos económicos, sociales y culturales. Culturales, sí, DESC. Entonces, bueno, esos son los de la segunda generación. Y los de la tercera generación ya son de las últimas décadas, de los años 80, 90 y ahora en el siglo XXI, que son derechos de grupos especiales que suelen ser o han sido de manera históricamente postergados, grupos postergados. Uno de los primeros, ustedes lo saben, la mujer, que siempre fue vista como de segunda categoría con respecto al varón, ¿no? En la mayor parte de las culturas del mundo, excepto en el mundo de las amazonas, porque ella al revés, la ecuación se había volteado, pero resulta que las amazonas no existieron nunca. Es una leyenda. No existieron nunca, doble negación. No, claro, es una leyenda. Y por eso luego se puso ¿cómo se llama? El río Amazonas, no se le dio ese nombre, pero en realidad, pues no, porque reinaban en la Atlántida, un continente que no hay. Pero bueno, no importa. En todo caso, esa fue la primera. La segunda, el segundo grupo, fueron los adolescentes, que habían sido siempre oprimidos por sus padres, al menos según el derecho internacional, cuando les impedían realizar sus deseos, ¿no? Muchos padres eran... que siguen siendo oprimidos. No tanto, ¿no? Acá ya, no tanto. ya. Sí. Y tercero, ¿no? Fueron los niños y niñas. Y cuarto, pues han sido grupos especiales como son indígenas, campesinos y minorías en general de tantos países. Todos estos serían justamente los derechos de tercera generación. Todos ellos hay que tenerlos en cuenta para hacer una evaluación ético-legal de los actos de los seres humanos de hoy en día, del siglo XXI. No podemos quitarnos de encima. Y toda esta consideración es justnaturalista, pero de nueva data, es decir, de nuevo género, en un plano diferente al justnaturalismo tradicional que había durado durante, pues, por lo menos 20 siglos. Y ahí es donde tenemos, y con eso por supuesto voy acabando, ahí es donde tenemos una base muy firme para discutir acerca de la ley. Y acerca de la ley vigente también uno pudiera decir, es que la ley vigente ya es intocable. Señor, si usted dice eso, es un jus positivista. Claro. Curiosamente, en los clásicos, pensadores clásicos griegos, ya está una serie de principios que nos permiten discutir las leyes, tildándolas de injustas. Si hay alguna ley que es injusta, Aristóteles decía, los legisladores son los culpables y por lo tanto habría que
relegislar, o sea, volver a legislar algo que a lo mejor al comienzo era una ley justa, pero que con el tiempo se ha convertido en injusta. Porque en vez de hacer el bien a la mayoría de los ciudadanos, hace el bien solamente para ciertas minorías privilegiadas y el resto salen goleados. Entonces, por eso, en la nueva visión no podemos ceñirnos a una especie de iuspositivismo simplón, sino que debemos tener en cuenta a la hora de juzgar en la nueva visión constitucional del derecho que proviene de los últimos 30 años o algo así, años 80, 90 y ahora 30, 40 años, ¿no? Y que nos dice que el derecho debe dialogar con la moral. Y la moral, como ustedes saben, pues es una instancia, ahora es una instancia societal. Sí, la moral la tiene, cada cultura tiene su propia moral. Y ahí es donde viene la discusión de hasta qué punto puedo hacer caso de la moral si resulta que los derechos humanos y su base, que es la dignidad humana, son universales. Es decir, están por encima de cualquier cultura. Así están planteados. Pero todos estos elementos son aquellos que nos permiten discutir de manera profunda los aspectos, como decía Álvaro, los aspectos más problemáticos de la aplicación de la ley. Bueno, con esto... Para cerrar, Emilio, ustedes se fijan cómo comencé con unos temas tal vez prácticos. Emilio nos da una cátedra desde un punto de vista histórico magnífica. Para cerrar, tres temas. ¿Ustedes han escuchado de Carlos Santiago Nino? No. ¿No? Se lo recomiendo. Carlos Santiago Nino es un autor jurista argentino que tiene una obra que se llama Introducción al Análisis del Derecho. Y en ese libro, que probablemente debería estar en nuestra biblioteca o también en la web, él comienza su obra con un diálogo ficticio entre tres personajes de los juicios de Nuremberg. Ustedes, si tienen el tiempo, en esas horas de insomnio que no tienen nada más que hacer, de leer algo interesante, les recomiendo que lean esa parte de la obra de Carlos Santiago Nino en ese juicio simulado que tiene mucho de realidad frente a lo que pasó con los juicios de Nuremberg. Segundo, el tema, nuevamente, por donde iniciamos, los conflictos que tenemos y los dilemas éticos desde el ejercicio profesional. Mi carrera profesional comenzó siendo mediador. Yo fui mediador durante muchos años en varios centros. No sé si ustedes conocen lo que es la mediación. Me imagino que sí. Asumo que sí. Y en una mediación en donde se estaba mediando las cuantificaciones y reparaciones económicas por el accidente aéreo de Cubana de aviación, que ustedes no habían nacido en esa época, que fue el avión de Cubana que cayó en la punta norte del antiguo aeropuerto de Quito. Hubo varias muertes. De hecho, un profesor mío, Rodrigo Crespo, murió en ese accidente aéreo. Todos los casos de indemnización económica fueron objeto de mediaciones en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, donde yo era en esa época mediador. Y en una mediación, las aerolíneas, la aerolínea cubana de aviación, a través de su aseguradora y de la aseguradora inglesa, ofrecían montos de resarcimiento económico a las familias, a los deudos de las personas que murieron. Y en una de esas mediaciones, un abuelo de una familia muy, digamos, acomodada desde el punto de vista económico, había perdido a dos de sus nietos y a su hija en ese accidente aéreo. Y luego de varias horas de mediación, la representación letrada, los abogados de la reaseguradora, le ofrecieron más o menos $300,000 por cada uno de los deudos. Este señor dijo al abogado, le dijo, ¿usted tiene hijos? El abogado se quedó como un niño y le dijo, sí, yo tengo hijos. Le dijo, yo quiero que usted me traiga a sus hijos. Yo les voy a meter un tiro a cada uno y yo le voy a pagar $300,000 por cada uno de ellos.
En ese momento se suspendió la mediación porque pues, obviamente las cosas empezaron a salirse de cauce y finalmente se llegó a un acuerdo económico mayor a ese valor. Pero esto va de una manera de la mano con lo que mencionaba Emilio, de este tema del valor de la vida, de la compra y venta de un ser humano, y en la práctica sucede en el mundo, por ejemplo, de los seguros. Cuando hay la pérdida de la vida de una persona, se cuantifica el valor de esa vida. Por ejemplo, de algunos de ustedes, el día de mañana se muere en un accidente aéreo. ¿Cuál era la productividad futura que tenían? ¿Cuál era la posibilidad de ingresos que iban a generar? ¿Qué tipo de actividad estaban realizando? Y en base a una serie de elementos que nos sirven para cuantificar la vida de una persona, se le pone valor a esa vida y se paga una indemnización económica. Dilemas éticos con los que uno se confronta en la profesión. Y una consulta, ¿en base a qué, digamos, se le da el valor a una vida? Porque... Elementos como los que te acabo de mencionar. Por ejemplo, una persona que está ejerciendo su profesión y el día de hoy está generando $5,000 mensuales de ingresos. Esa persona, desde el punto de vista estadístico, ¿cuántos años de actividad económica futura podría tener para traer eso a valor presente y poderlo cuantificar y poder indemnizar la pérdida de la vida de esa persona siempre y cuando se le pueda atribuir la responsabilidad a un tercero por la pérdida de esa vida? Hay un tema de causalidad ahí que seguramente ustedes también ya lo habrán estudiado en Derecho. Entonces, ese es un dilema ético en la profesión. ¿Cómo cuantificar, por ejemplo, si nos toca hacerlo en la vida, si nos dedicamos al tema de seguros, por ejemplo, la vida de una persona? Otro tema. Hoy en día mi actividad principal, aparte de ser decano de la facultad, es ser árbitro. No sé si ustedes saben lo que hace un árbitro, no de fútbol. Un árbitro es una persona que decide las controversias en un ambiente privado entre particulares, entre inversionistas extranjeros y estados. Esa es mi actividad. Yo hoy soy árbitro en un caso donde los colegas de tu firma son abogados de una de las partes. Y me toca decidir como un juez. Y según la ley ecuatoriana, el pago de mis honorarios, al menos el 50%, depende de si en la primera audiencia, que se llama la audiencia de sustanciación, de conformidad con la ley ecuatoriana, me declaro o no competente para conocer el fondo del asunto. Otro dilema ético. Digamos que los honorarios totales de un caso son $100,000. Y si no me declaro competente, no me pagan un solo centavo. Y de pronto hay temas que no son claros en cuanto a la competencia que puedo tener para declararme competente y entrar a conocer el caso. Pero digo, no, tengo que pagar una deuda, tengo que pagar la educación de mi hija que estudia en el extranjero. Así que me acomodo un poco y me declaro competente sin perjuicio de que en mi conocimiento profundo del derecho sé que no lo soy. Y me declaro competente y al final juzgo el caso. Esos son los dilemas éticos con los que uno se confronta en el ejercicio profesional. Y finalmente, invitarlos a que cuando reciban las lecturas, que entiendo que van a recibir de Fabián Corral, las lean, vengan preparados a la discusión y esperen una confrontación de ideas con Fabián sobre estos temas que son de la práctica profesional. La idea de este experimento que estamos haciendo es que sea útil, que no se vayan ustedes solamente con sus conceptos abstractos de la profesión, sino con temas prácticos, para que el día de mañana, cuando ustedes se tengan que confrontar a este tipo de dilemas éticos, tengan las herramientas necesarias para hacerlo y para que ustedes puedan verse con tranquilidad hacia el futuro. ¿Cómo me voy a juzgar unos años más tarde sabiendo las decisiones que tomé en el pasado? Porque finalmente ese es el mejor juez que uno puede tener en la vida, uno mismo. ¿Cómo me voy a ver yo en el futuro tomando la decisión que estoy tomando el día de hoy? Así que los dejo con esa invitación y Emilio, muchas gracias. Voy a tomarles lista. Queda en tus manos. Que conste quiénes han estado acá.